Aunque Cuba contribuye con menos del 0,1% de las emisiones globales, ratificamos el compromiso de implementar nuestra contribución nacionalmente determinada y de avanzar en una estrategia de transición energética para un modelo de desarrollo mucho más resiliente y bajo en carbono. En el caso de Cuba, una de las formas de responder a estos compromisos internacionales es la propia Tarea Vida, el Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático. En esta etapa de trabajo estamos haciendo un mayor énfasis en la respuesta local ante los efectos y los impactos que tiene el cambio climático. Por ello, consideramos imprescindible la gestión de gobierno basada en ciencia e innovación, como vía para impulsar y fortalecer las investigaciones en el ámbito local, de manera que las respuestas para enfrentar los impactos del cambio climático puedan ser dados desde este nivel. Gobernanza climática municipal y producción agroforestal sostenible de alimentos con bajas emisiones y adaptadas al cambio climático en Cienfuegos y Pinar del Río. Ese es el título del proyecto conocido como Cien Pinos. Desde su título, Cien Pinos enuncia la idea de fortalecer el desarrollo local sostenible basado en la visión y gestión climática municipal y en el desarrollo de cadenas agroforestales de valor, sostenibles, de bajas emisiones de gases de efecto invernadero, adaptadas al cambio climático y compatible con la conservación de la biodiversidad. ¿Por qué la pertinencia de un proyecto enfocado en la gobernanza climática municipal? ¿En qué momento llega Cien Pinos a Cuba? En el 92 se crea la Comisión Nacional de Cambio Climático. Se hace la primera evaluación del impacto del cambio climático en Cuba en un grupo de sectores significativos, la agricultura, el turismo, los recursos hídricos. Y a partir de ahí comienza una historia que está llena de un grupo de hitos en esta cronología que yo les presento en pantalla. Ustedes pueden ver con más detenimiento cada uno de ellos. Yo no voy a referirme específicamente a ellos, pero son emblemáticos, por ejemplo, los estudios de variaciones y cambio del clima en Cuba, que son estudios que comprueban cuáles han sido los cambios que se han ocurrido en el clima cubano, basados en las observaciones en las redes meteorológicas, climatológicas e hidrológicas. Está el desarrollo de los escenarios de cambio climático, que en Cuba ya desde 1999 se viene trabajando en ello con plena autonomía, haciendo el downscaling, o sea, bajando de escala los escenarios globales que se elaboran en el mundo y desarrollándolos para Cuba y para la región del Caribe. Las comunicaciones nacionales, que han sido 3. Las comunicaciones nacionales en Cuba tienen una diferencia sustancial con respecto a la práctica, digamos, internacional. En Cuba es un momento de hacer ciencia, mientras que en otros lugares se concentran en hacer el informe. El macroproyecto que surge en el año 2007, por esa fecha también surgió un acuerdo del Consejo Ejecutivo del Consejo de Ministros, que es la simiente del Plan de Estado para el enfrentamiento del cambio climático, conocido como Tarea Vida. Y también importante en esta historia de 25 años, los aportes de la ciencia a partir de los programas nacionales de ciencia y sectoriales de ciencia que han abordado el tema del cambio climático con pleno rigor científico. Son 25 años de estudios del cambio climático en Cuba, lo que nos ha permitido tener una solidez en las conclusiones que nosotros ofrecemos. Que Cien Pinos se proponga acompañar a las autoridades municipales de los 4 municipios piloto a elaborar y fortalecer sus políticas climáticas, a la conservación de la biodiversidad y a la producción agroforestal sostenible, exige el desarrollo de evidencias y de conocimientos científicos emanados desde el mismo Cien Pinos. Uno de los estudios se centró en la estimación de gases de efecto invernadero, resultantes de la dinámica del cambio de uso de la tierra en los 4 municipios. El estudio lo hemos enfocado en 2 provincias y en 4 municipios. En la provincia de Pinar del Río, en los municipios de La Palma y Viñales,
y en la provincia de Cienfuegos los municipios de Abreus y Comanayagua, en periodos de tiempo de 5 años, desde 1994, 1999, así cada 5 años hasta la actualidad. La tierra comprende el suelo y además del suelo tiene dentro el clima, las actividades socioeconómicas y un grupo de cosas. El suelo es más bien la capa superficial de la superficie terrestre que ocupa, o sea, que tiene más o menos un ancho de 2 metros y tiene horizonte. Y entonces, que es donde lo utilizamos como sustrato para llevar a cabo la agricultura y otro grupo de actividades. Entonces, por eso estoy aclarando, porque incluso en los diccionarios se confunde el concepto de tierra y el de suelo. Vuelvo y recalco que el tierra tiene que ver, o sea, es el suelo, más el clima, los recursos, más las actividades socioeconómicas, etc. O sea, es más amplio el concepto de tierra que el de suelo. Para Cienpinos, el estudio del uso y cambio del suelo, utilizando diferentes herramientas, no solo permite conocer de manera específica la dinámica de la tierra y sus tendencias a escala municipal, sino que constituye un nuevo aporte para el diseño de políticas locales en el propósito de mitigar el cambio climático. No solo es la base de la producción de alimentos, es el sustrato para el cultivo de las plantas, y estas plantas dan producción de alimentos para los animales y también para el hombre. Ahora se comprende que el suelo es el segundo reservorio de carbono después de los océanos y que es uno de los elementos importantes para la regulación del clima. Pero suelo también tiene que ver con cultura. Suelo también tiene que ver con producción de materiales para la construcción. O sea, hay un grupo de funciones ecosistémicas que realiza el suelo. El suelo también permite, a partir de si tiene más o menos fertilidad, la recreación. O sea, un parque natural que tenga un suelo fértil tiene mayor diversidad, digamos, de plantas y animales, y por tanto uno se recrea mejor en él. Pero el suelo es importante estudiarlo porque tiene que ver con la regulación del medio ambiente y es el lugar de sustrato para la producción de alimentos, fibra y para el hombre. Para hacer este estudio nos auxiliamos fundamentalmente de herramientas que son gratuitas y son accesibles desde internet. O sea, desde aquí el instituto se nos hace muy fácil porque tenemos un gran ancho de banda, una gran cobertura, pero estas herramientas, por ejemplo, Colear Online, Colear Pro, Colear Engine, Googlear Code, o sea, estas herramientas son gratuitas y permiten a los especialistas diseñar diferentes tipos de encuestas, diseñar diferentes tipos de estudios y enfocarlo a un área específica de estudio. Una de las principales causas de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera es el cambio de uso de suelo. Este ocurre cuando la cubierta vegetal es removida para diferentes actividades. Por tanto, el uso del suelo es una de las causas del cambio climático, pero al mismo tiempo, el cambio climático puede generar, a su vez, modificaciones en el uso del suelo. En este sentido, el estudio de estimación de gases de efecto invernadero utilizó información pública y gratuita de sensores remotos con una cronosecuencia desde el año 1924 al 2024, con periodos de tiempo de 5 años en los 4 municipios piloto. De los elementos, de los factores que permiten la formación de suelo, de manera natural está el clima. O sea, una fórmula muy sencilla de la FAO es material parental, más aire, más agua, más acción del tiempo, más acción del clima. Bueno, para este trabajo enfocamos un estudio relacionado con la matriz de cambio de uso del suelo desde el periodo 1994 hacia la actualidad, o sea, fundamentalmente cada 5 años. En el país, hace ya 5 años, 2019, un equipo dirigido por especialistas e investigadores, sobre todo a la cabeza de ese grupo, estuvo el doctor Luis Rivero, actualizaron el mapa de uso de la tierra. Ajá. Dentro del mapa de uso de la tierra, entonces se evalúa el uso del suelo. Los resultados de este estudio proveerán de nuevas evidencias científicas a modo de informes y mapas, pero también capacidades a los gobiernos locales para diseñar y actualizar las políticas de cambio climático e incorporarlas en sus respectivos planes de desarrollo. Los productores y otros actores que intervienen en las cadenas de producción
también contarán con herramientas para ser más eficientes y sostenibles en sus actividades. Para manejar el agroecosistema y para manejar, digamos, realizar actividades que permitan mitigar los efectos del cambio climático, es muy importante conocer los usos del suelo. En el país, por ejemplo, el uso de la tierra, se sabe que el 30%, por ejemplo, está bajo bosque, el 40%, 40 y tanto por ciento está bajo cultivo, o sea, está bajo manejo. ¿Cómo uno puede manejar esto? Porque a partir de ese uso de la tierra es la contribución que hace el suelo a gases de efecto invernadero. El estudio lo hemos enfocado en 2 provincias y en 4 municipios. En la provincia de Pinar del Río, en los municipios de La Palma y Viñales, y en la provincia de Cienfuegos, los municipios de Abreus y Cumanayagua, en periodos de tiempo de 5 años, desde 1994, 1999, así cada 5 años hasta la actualidad. La estimación de gases de efecto invernadero realizado por Ciempinos es una novedad en el contexto municipal. Los inventarios nacionales no particularizan en los municipios como escenario. La información aportada será de suma utilidad para los decisores. De esta forma, los procesos de diálogo, las estrategias a seguir y la formulación de políticas a este nivel estarán más atemperados a la realidad climática municipal. Nosotros pensamos que esta información es muy valiosa. En primer lugar, se puede utilizar para hacer el inventario de gases de efecto invernadero. O sea, recordemos que Cuba forma parte de la Convención Marco de Cambio Climático y también es firmante del Acuerdo de París. O sea, Cuba se compromete a reportar anualmente sus inventarios de gases de efecto invernadero. Decir que si logramos que los gobiernos municipales logren hacer este cálculo, el resultado del país saldría con más precisión. Puede haber un escenario en el que continúe áreas sin cultivar y esas áreas sin cultivar van a incrementar, van a convertirse en áreas boscosas por infestación de marabú, porque marabú ya cuando puede alcanzar más de 5 metros y puede convertirse en un área boscosa. Obtuvimos como resultado que, por ejemplo, en la provincia de Pinar del Río, en los municipios de Viñales y La Palma, prácticamente no ha variado el uso de la tierra. O sea, se ha mantenido constante el uso en los periodos analizados. Solo un pequeño incremento, pero prácticamente insignificante, de tierras forestales, pero nada despreciable. Sin embargo, en la provincia de Cienfuegos sí vemos que hay un aumento de las tierras forestales. Ahora, cuando analizamos por dentro qué tipo de tierras forestales, nos damos cuenta que son áreas de marabú.